¿Qué tal? ¿Cómo están? Uy, me agarraron así, de improviso. Me acabo de sentar, enganchar, poner el micrófono. Mis invitados se están sentando. Son cosas que suceden cuando se hace un programa todos los días y esto es en vivo. Por suerte acá mis muchachos, los camarógrafos, tienen todo en orden. Así que aquí estamos, listos para dar inicio al estilo Juliana. Y no puedo arrancar de otra manera, lo siento. Algunos pueden decir, ya, Juliana, para con el tema de Antauro. Pero no, es que es imposible, señores. ¿Qué me dicen? Hoy otra vez fue trasladado al penal Virgen de la Merced en Chorrillos. Esto ya parece una broma y lo peor es que es una broma de mal gusto. Vamos a resumir los hechos para que quede claro para aquellas personas que no están al tanto de las noticias. Todo esto que les voy a contar ha sucedido en menos de una semana. Antauro Humala estaba recluido en la base naval del Callao. Él ha sido condenado por el tema del Andahuay y Lazo, por las muertes, etcétera. Resulta que el Poder Judicial aceptó un habeas corpus que presentó su abogado, donde solicitaban por favor que lo regresaran al penal donde estaba antes de que lo ampallaran fumando marihuana y con una flaca y tomándose fotos con el iPhone y todo lo demás. Y lo regresaron al penal Virgen de la Merced. No duró ahí ni 24 horas. José Luis Pérez Guadalupe, el jefe del INPE, dijo, no, porque el Poder Judicial va a determinar dónde está este interno, dónde cumple su condena. De ninguna forma, él se ha portado mal y regresa por motivos de seguridad a la base naval del Callao. Regresa Antauro a la base naval del Callao. En cuestión de horas, porque no vamos a decir ni días, salieron evidentemente los voceros de Antauro a hablar, a decir que esto era una injusticia, que iban a denunciar al director del INPE. Estoy hablando de Ulises Humala, el hermano que estuvo acá, Isaac Humala, el papá que también estuvo acá, y parece que tanta presión dio frutos. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial lo volvió a trasladar a Virgen de la Merced, como si fuéramos millonarios, ¿no? La plata que se están gastando, caramba, en gasolina, moviéndolo de un lugar a otro es increíble. De Callao a Chorrillos, estamos hablando de punta a punta. No se pasen, pues. Lo cierto es que estaba viendo ahora una conferencia de prensa que hizo José Luis Pérez Guadalupe, repito, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, y está muy molesto. Ha dicho que va a denunciar a la jueza que nuevamente movió de cárcel a Antauro Humala, porque finalmente la única institución que tiene la autoridad para decidir dónde cumple un preso su pena, su condena, es el INPE. Uy, arde Troya. ¿Y quiénes fueron a visitarlo hoy día felices a Chorrillos? Los papás, don Isaac Humala y Elena Tazo. Dijeron que le iban a llevar comida por Navidad, su pavo, su panetón, su chocolate, sus pasas, sus frutas, incluso hasta Papá Noel. Y cuando le dicen, ¿y qué espera el gobierno? No, el gobierno también tiene que mandar su regalo. Se la mandó así, de cajón a su otro hijo, Ollanta Humala. Vamos a ver qué pasa, porque como están las cosas, de repente en 2 horas termina en Santa Mónica. Ya no sabemos qué esperar con respecto a este tema, pero era un asunto que tenía que comentar para iniciar este programa. Un programa en el que hoy vamos a hablar de un tema evidentemente mucho más importante y trascendental que este, y tiene que ver con las declaraciones de la ministra de la Mujer, Ana Jara, en un programa de televisión. Ha llamado mucho la atención. Ella es cristiana evangélica, y cuando el conductor del programa que le invitó, que hay que decirlo, Beto Ortiz, en el programa Abre los Ojos, le consulta acerca de la posibilidad de que homosexuales, gays o lesbianas puedan adoptar niños, ella dijo que estaba a favor. Textualmente estas fueron sus palabras: una pareja homosexual le brindaría lo mismo o una mejor cultura de valores que una pareja de heterosexuales. Si me preguntan a mí qué opino, y yo siempre acá digo, ¿no?, pongo el parche diciendo cuál es mi postura, yo estoy a favor. Yo creo que el amor lo justifica todo, y puede haber amor en una relación de homosexuales, en una relación de heterosexuales, como puede no haber más que una simple calentura, ¿no? No pasa por la condición sexual. Y digo condición porque yo considero, me dirán ahora mis invitados si piensan igual que yo o no, que la homosexualidad no es una decisión, no es una opción. Si pudiéramos decidir, seguramente todos los homosexuales decidirían ser heterosexuales por lo difícil que resulta vivir en libertad y ser feliz en un país donde desgraciadamente todavía hay muchos prejuicios y discriminación por la condición, la naturaleza sexual de los seres humanos. Ahora sí, sin más ni más, voy a presentar a mis invitados para abrir el debate, y por supuesto ustedes también opinen a través de mi cuenta en el Twitter, que es el @Juliana Oxenford, y también por medio del Facebook, que la pregunta ya está ahí.
Vamos, hay que debatir. Es la mejor manera en realidad de poder llegar a grandes acuerdos, siempre, a través de la democracia, de las opiniones, de las posturas encontradas. Estoy con René Flores, voy a presentarlo a él primero porque está más cerca a mí, que él es psiquiatra de la Asociación Cristiana de Médicos, y a su lado está George Liendo, que es activista de PromSex. ¿Cómo están? Muy buenas noches y gracias por venir a los dos. Gracias, Juliana. No, a ustedes, gracias, porque es tarde y yo sé que a algunos les cuesta mucho venir al programa a las 11 de la noche. Pero ahí estamos. Y más para polemizar, pero hay que hacerlo. En temas trascendentales como este, creo que es importante hacer un esfuerzo y dormir un poquito menos. Gracias nuevamente. ¿Por qué está usted en contra de la adopción de parte de las parejas homosexuales? Y tú, George, ¿por qué estás en contra, perdón, y por qué estás a favor? Empezamos con René. Lo escuchamos, doctor. Bueno, una palabrita inicial sobre la doctora Jara, ¿no? Que es una ministra muy comprometida, muy esforzada. Se nota todo su ímpetu, su decisión política, y es una ministra que me parece a mí de las más destacadas del grupo de ministros. Pero también es una ministra que, hablando en términos automovilísticos, maneja pues su Fórmula 1, va a 400 kilómetros por hora. Y eso probablemente le ha llevado a cometer un error, ¿no? Porque ella ha cometido un error de estar a favor de la adopción de niños por homosexuales, porque es una opinión que no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna base científica. Es una opinión, como opinión vale, pero una opinión sin fundamento, sin apoyo científico no vale. Tampoco es como que yo opinara sobre las comisiones de las AFPs, no sé nada, pues nadie me hace caso tampoco. Pero sobre este tema sí conozco porque lo he estudiado mucho tiempo. Perfecto. Hay que aclarar que las cosas que dijo en este programa Ana Jara no fueron desde su posición como ministra, como integrante del gabinete, sino como una ciudadana común y corriente que, digamos, dio su punto de vista al ser consultada por este tema polémico, por supuesto, y específico. George, ¿por qué ustedes en PromSex están a favor de que los homosexuales puedan adoptar niños en el Perú? Yo creo que la ministra parte de un sentido común. El decir que no hay discriminación en ese sentido y que las familias homoparentales no desarrollan ninguna diferencia con las familias heteroparentales, por decirlo, es algo que está a la base de esto. Y existen diferentes posiciones. Por ejemplo, la Asociación de Psicología de América, la APA, ha tenido un estudio y lo ha colocado y está muy difundido en los medios de redes sociales e internet, donde se dice que no existe una diferencia. Y más allá de lo que diga una asociación de psicólogos, yo te hablo desde mi experiencia. Yo tengo una hija, tengo una sobrina que crió desde que nació y ahora es una señorita de 18 años y no tiene ninguna diferencia respecto a ninguna chica que ha sido creada por una pareja heterosexual, digamos. Entonces, esta posibilidad de adopción de personas homosexuales no tendría por qué tener un desenlace distinto al que deberían tener las heterosexuales. Pero más allá de eso, como sabemos, en el Perú no existe una regulación que lo prohíba. Y la ministra también se ha referido a esto, en el sentido de que una persona sola, más allá de su orientación sexual, puede también adoptar. Claro, el tema, doctor Flores, es que los homosexuales, los gays y las lesbianas, son hijos, en su mayoría, de parejas heterosexuales. Entonces, si una pareja heterosexual, digamos, tiene un hijo que mañana les comunica que es gay, o una chica que es lesbiana, pues ellos no pueden decir, tiene que ver con nosotros, con nuestra condición, porque sería absurdo ya que somos heterosexuales. Entonces, ¿por qué pensar que una pareja conformada por dos hombres o dos mujeres necesariamente van a ser un mal ejemplo para esos chicos y esos chicos van a terminar siendo o gays o lesbianas? Claro, los estudios pues lo determinan. Quiero mencionar lo que dice el doctor sobre el pronunciamiento de la APA, la Asociación Psicológica Norteamericana, que en el 2005 dijo que había revisado 59 estudios sobre el tema y dijo que, según ellos, no había diferencias entre niños criados por parejas heterosexuales o por parejas del mismo sexo. Pero ese estudio, cuando uno lo revisa, se basa en 59 investigaciones y esas investigaciones no tienen ningún fundamento científico, no tienen ningún rigor. 3/4 partes de esas investigaciones adolecen de fallas metodológicas fundamentales.
O sea que esa declaración no tiene apoyo científico. Y es la publicación que ha mencionado acá mi amigo, que más se cita y más se habla de ella, pero no tiene fundamento científico. Ok, doctor Flores, sin embargo, ¿hay algún estudio que sí tenga fundamento científico y que diga dos mujeres o dos hombres que formen una pareja, que tengan una relación sentimental, no deben adoptar niños porque esos niños van a ser trastornados, van a tener problemas? Sí, existe. ¿En dónde? Sí, le voy a explicar. Ahorita se ha publicado un estudio hecho en la Universidad de Texas en julio de este año, en la revista Social Science Research, que ha examinado a 3.000 adultos de 15 a 40 años que fueron criados por padres del mismo sexo frente a adultos de 15 a 40 años que fueron criados por parejas casadas heterosexuales. Y ese estudio, que ese sí es científico porque es una muestra aleatoria, es significativa estadísticamente, con un grupo de control, en fin, todos los requisitos de una investigación científica, ha demostrado que los adultos que fueron criados por parejas del mismo sexo tienen una serie de problemas en la salud física, en la salud mental, en el nivel de ingresos, en las enfermedades de todo tipo, en las relaciones de pareja y en la criminalidad. O sea que es un estudio reciente que demuestra que hay serios problemas en niños criados por parejas del mismo sexo. ¿Y cuánto tiempo duró esta investigación en todo caso? Ese es un proyecto que tiene varios años. 2 años ha demorado este estudio. Quiero escuchar la respuesta a esto de George Liendo, activista de Promses, que tiene una postura diferente a la suya, pero eso después de la pausa comercial. No se muevan, que regresamos con este debate aquí en el estilo Juliana. Seguimos aquí en el estilo Juliana hablando de algo que en países como España, Bélgica, Inglaterra, Alemania, Suecia, Holanda ya es una realidad. No solamente se admite, está permitido, es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que estas parejas pueden adoptar para así terminar de formar una familia. Conversábamos con George Liendo, activista de Promsex, y con el doctor René Flores, que es psiquiatra de la Asociación Cristiana de Médicos, ambos con puntos de vista encontrados. Y lo que nos decía el doctor Flores antes de la publicidad es que existe un estudio bastante serio que determina que un niño que convive, que es criado por pareja de homosexuales, lesbianas, gays, pues tiene una serie de problemas que hijos de heterosexuales no representan, y que esto ha sido además demostrado según los estudios que se han hecho. Le dije a George que luego de la pausa comercial la palabra la tenía él para responder a esto que menciona el doctor Flores. George. Lo que pasa es que esta cuestión de sexualidad y derechos humanos está muy politizado. Entonces, existen estudios que salen de la noche a la mañana, en todo caso, donde existen posiciones contrarias a lo que los organismos que regulan la salud en el mundo dicen. La APA es un organismo muy reconocido en los Estados Unidos y dicta posiciones sobre salud mental. La Organización Mundial de la Salud tiene una posición respecto a la homosexualidad y cómo esto debe avanzar en los términos del reconocimiento de la orientación sexual de las personas. Entonces, desde una posición crítica a estas posturas oficiales, dicen: yo tengo un estudio que dice lo contrario, y a partir de allí comienzo a generar controversia. Estas posiciones son los que a veces colocan un retroceso en los derechos humanos de todo tipo. Hay que tomar en cuenta de que para que en el Perú realmente se empiece a debatir con absoluta seriedad, digamos, este asunto, tiene que pasar bastante tiempo. Ni siquiera la unión civil entre homosexuales está legalizada, aceptada, oleada y sacramentada, a pesar de que ha sido un tema que ha estado en la agenda política en las últimas elecciones, en la campaña electoral. Para que esto suceda, para que los homosexuales puedan adoptar, pues caramba, tendría que aprobarse primero el matrimonio entre gays y lesbianas. Efectivamente, lo que se trata de aquí es reconocer las familias. Las familias que existimos ya familias homoparentales en el Perú desde hace mucho y en el mundo. Pero desafortunadamente el Estado, aquellos instrumentos que coloca para reconocer nuestras familias, que es la unión de hecho, el matrimonio, el divorcio, no es accesible. Claro, doctor Flores, y esto lo que genera en realidad es que muchas parejas de homosexuales, gays y de lesbianas, pues finalmente
tengan sus familias, pero no de la manera legal, no registrando a este niño como propio, haciendo una adopción por la vía, digamos, correcta. ¿Qué hace una mujer lesbiana? La adopta como mujer soltera y luego cría a esta niña o a este niño con su pareja. En el caso del hombre es más difícil que le den a un pequeño. Tendría que suceder algo como lo que nos contaba George, que llegó una sobrina a su vida y él la crió y le dio todo el amor y la educó como si fuese su hija biológica, pero no sería una manera mucho más ordenada desde el punto de vista del Estado, de regular por el bien de los niños, que debe ser la prioridad para cualquier gobierno, que esto se legalice? No, pues no se puede legalizar porque es una situación que causa problemas en los niños. Efectivamente hay personas del mismo sexo que anhelan tener un niño, tener un hijo y lo adoptan o por vía inseminación artificial, en fin. Pero eso no puede ser aprobado, sancionado por el Estado, porque según la Constitución del Perú, según la Convención de Derechos del Niño, según el Código de Niños y Adolescentes, el niño es la prioridad. Mejor dicho, no hay derecho a la adopción. Eso no existe, el derecho a la adopción. Lo que existe es el derecho del niño a ser adoptado. Y siempre el interés del niño debe prevalecer. Y entonces, no es el ambiente apropiado para el desarrollo de un niño tener padres del mismo sexo. Entonces eso no puede legalizarse. ¿Por qué? Y hay una cosa importante, Juliana, de la ministra. La ministra dijo que ella apoyaba, y también lo ha dicho acá mi amigo, que apoyaba esta situación porque a ella no le gustaba la discriminación. Pero discriminación es separar a alguien, excluir a alguien. Y discriminación per se no es algo bueno. Por ejemplo, el Movadef está excluido. Doctor, dirán, somos discriminados. No. Una porque lesbiana, van por el terrorismo. Una lesbiana que no deja de ser mujer, un gay que no deja de ser hombre, no tienen derecho a ejercer la paternidad, la maternidad, que es algo que además nos provoca, nos nace por una situación biológica. Los derechos no son absolutos. Todos los derechos tienen excepciones y son relativos. ¿Por qué cree Hay usted? derecho a defender la vida, pero yo no puedo matar a alguien para vivir. Doctor Flores, ¿por qué los cree derechos usted? son relativos, no son absolutos. Ok, más allá de los estudios, ¿por qué cree usted? Y esta es la pregunta que quiero que me responda para pasar nuevamente con George, que una pareja de lesbianas o de gays son un mal ejemplo para un niño. Bueno, no sé si mal ejemplo, yo no quiero hablar en términos de malo o bueno, ¿no? Sino que lo que le puedo decir es que un niño, para que se desarrolle sano, en su desarrollo psicológico, requiere modelos de identificación. El padre es el modelo para un niño varón y la madre es el modelo complementario. Esos son aspectos fundamentales para el desarrollo sano del niño. De tal manera que no podemos ponerle dos padres o dos madres, porque entonces se va a perturbar su desarrollo psicosexual. Okay. Ahora, hay un problema serio ahí porque este asunto se encubre bajo el tema de los derechos humanos. Nadie está contra los derechos humanos, sino que por la naturaleza de las cosas, los derechos no son absolutos. Yo, por ejemplo, si tengo una vista perturbada, me da brevete. O sea, no tengo derecho a circular con un carro, porque por la naturaleza no tengo ese derecho. Eso no es discriminación ni es atentar contra ningún derecho. En este caso se trata de proteger al niño. El niño es el aspecto de proteger al niño para que crezca sano. Ya. Y necesita un padre y una madre. Ok. Ese es el asunto. George, te voy a pedir por favor que respondas a todo lo que ha dicho el doctor Flores. Sí, bueno, justo citando la Convención con los Derechos del Niño, ya esto ha sido muy trabajado respecto a la orientación sexual de las personas, de los niños y niñas, incluso es un tema el cual hay que tratar y esta Convención lo reafirma. Con respecto, lo que sí hay que puntualizar aquí es que la sociedad discrimina y esta figura de la familia tradicional, basada en la familia Ingalls quizás, que se basa en la naturaleza de las cosas, pues desdice lo que en la realidad ocurre. Existen aquí en Perú muchas familias monoparentales con mujeres solas, hombres solos que sacan adelante su hogar. Y sin embargo el Estado no da las facilidades para que estos hogares, familias se desarrollen de forma adecuada. Pero a mí me interesa también colocarle un poco de paños fríos a esto, porque se está idealizando que una pareja gay cuidaría mejor a un niño o una niña. Yo creo que aquí es igual, tanto una pareja heterosexual como una pareja
como una familia homoparental, cuidan de la misma forma a sus hijos e hijas. No existe esta posibilidad, yo creo, por sentido común, de que podríamos ser mejores padres o madres. Lo que pasa es que es muy relativo. O sea, hay niños que se crían mejor solamente con la mamá que uno que aparentemente y para el resto del mundo vive dentro de la casita feliz con su papá, con su mamá, con sus hermanitos, y de repente, caramba, un niño que es criado por dos hombres termina siendo terrible porque te recibe una educación muy mala y no tiene valores, y de repente un niño criado por otra pareja homosexuales, pero no gays, sino lesbianas, recibe un montón de amor. Exacto. Y tiene luego los valores. O sea, no se trata de que sea, creo yo, no sé, dos hombres, dos mujeres, un hombre, una mujer, un hombre solo, cuántos papás solteros hay, o una mujer sola. Se trata de, creo yo, no sé, del amor, de los valores y de la capacidad que uno pueda tener para criar, instruir y guiar a un niño. Pero una figura importante acá podría Juliana, ser perdón, también... Perdón, sí. El amor no está en duda. El amor no está en duda. El amor que puede tener una homosexual, una lesbiana para con un niño, eso no está en duda. Se trata de otro problema. Las parejas homosexuales tienen más violencia que las heterosexuales. Duran menos y dejan a esos niños abandonados. La expectativa de vida de los homosexuales es 20 años menor que de los heterosexuales y padecen muchas enfermedades que no quiero yo extender. No será porque habrá, perdón que lo interrumpa, hay un factor psicológico que por la discriminación, por la cantidad de prejuicios que existen contra esta minoría, doctor, ellos evidentemente sufren y la repercusión de tanto dolor y sufrimiento está en lo que usted puede comenta. Ser, pero hay un estudio hecho por un investigador muy reconocido en Holanda donde hay una gran permisividad frente a la homosexualidad y sin embargo los mismos problemas que se encuentran en otras sociedades se encuentran. El homosexual tiene una alta comorbilidad, tiene muchos problemas de drogadicción, de alcoholismo, suicidio, una cantidad de problemas de todo tipo. ¿Y los heterosexuales no? No, comparado con los heterosexuales, es mayor. Por eso te digo, todos los estudios demuestran una alta comorbilidad. No me digas que no, pues porque yo lo conozco, ese tema lo estudio muchos años. Yo lo sé, doctor, pero no me puede decir cuando todos los días se suicidan personas y la noticia no es si es heterosexual o es homosexual. Estoy hablando de promedios, de estudios científicos que demuestran que las personas homosexuales tienen mucho más problemas emocionales y físicos. Y sí, nomás por mencionar un ejemplo, que las personas heterosexuales. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso es que no son personas que estén en condiciones mejores que los heterosexuales para criar niños, más allá del amor que tengan, más allá de su buena disposición, de su honestidad. Yo he tratado cientos de homosexuales a través de casi 50 años y el 98 punto no sé cuántos son personas muy correctas, profesionales, estudiosos, buena gente. Yo los trato muy bien a los homosexuales y les tengo mucho aprecio. No tendría por qué tratarlos mal. Claro, por supuesto que no, pero los estudios, cuando se hacen estudios, no es mi experiencia personal la que vale, valen los estudios. Entonces esos estudios muestran que hay esos problemas. Claro, pero los estudios, doctor, se basan en muestras finalmente, ¿no? Claro. En experiencias de determinadas personas que son evaluadas, analizadas para luego, digamos, llegar a una conclusión y plantear ciertas estadísticas. George, ¿habías escuchado tú de estos estudios que menciona el doctor Flores? Nosotros nos basamos en lo que dicen los organismos oficiales que ven aspectos de salud en el mundo. La Organización Mundial de la Salud, la OPS, la APA, dictan y no tienen ninguna de esta evidencia, pero tratando de reinterpretar las palabras que coloca el doctor, es importante rescatar la violencia. Es decir, existe violencia hacia las personas gays, lesbianas, bisexuales y travestis. Y esto puede repercutir posiblemente en que las familias homoparentales tengan algunas deficiencias, algunos problemas para criar mejor a sus hijos. Pero es importante decir que eso no quiere decir que el Estado no va a proteger a tipos de familias distintas. Por ejemplo, ¿qué ocurre si dos personas afrodescendientes adoptan un niño blanco? ¿La sociedad cómo respondería a esta situación? Obviamente hay una cuestión de discriminación ahí racial que hay que mirar. Y es el mismo caso que podría ocurrir con parejas homosexuales. Y también me llama la atención esta cuestión de tratamiento a los homosexuales desde el punto de vista psicológico. Ya la OMS y la OPS han sido explícitas
lamentando este tipo de prácticas que tratan de curar a homosexuales. Porque ven la homosexualidad, claro, como una enfermedad, como un mal que se puede curar. Eso me imagino la posición de usted. Así es, claro. Este es un debate, aquí nos entenderíamos demasiado. Nos iríamos hasta las 5 de la mañana. Este es un debate muy extenso y es otro tema. O sea, ¿usted no considera, doctor Flores, que una persona, así como nace, digamos, con cierta disposición a, en el caso de una niña o un niño heterosexual, a sentir atracción por alguien de diferente sexo, puedan hacer una persona que mientras se va conociendo sexualmente sienta esta misma atracción pero por personas de su mismo sexo, que por lo tanto no es algo que uno escoge, sino una condición que forma parte de la naturaleza de un ser humano? Claro que así es, no hay opción sexual, es una condición con la que uno nace. Yo soy heterosexual y no he escogido ser heterosexual, no tengo ningún mérito de ser heterosexual, como el homosexual tampoco tiene ningún mérito de ser homosexual, porque es una cosa que le ha venido. Entonces, y que no se conoce cómo se origina tampoco. Perfecto, pero hasta ahí déjeme interrumpirlo para decirles, es una cuestión que forma parte de la naturaleza de un ser humano. ¿Por qué castigar a esta persona que tiene los mismos derechos que un heterosexual diciéndole no, tú no te vas a casar, y si tú te enamoras no vas a formar una familia, y si tú quieres heredarle mañana a tu pareja lo que has comprado con tanto esfuerzo, no vas a poder, porque en el Perú ni siquiera está legalizado el tema de la unión civil? Y olvídate de querer tener un niño o una niña, porque no vas a poder ser papá o mamá. ¿Por qué? Porque naciste homosexual. Así se trata, así nos tratamos entre los seres humanos, cuando la Constitución, ya que usted la mencionaba hace un rato, lo primero que dice y de lo que habla es del respeto entre todos los conciudadanos. Protege al niño, artículo 4. El niño es lo fundamental acá, ese es el tema. Pero mira, Juliana, existe una serie de desórdenes. Yo tengo, por ejemplo, varias enfermedades y estoy limitado. Si yo quiero inscribirme en una maratón, me dicen, a ver, usted, no, me sacan. No me están discriminando, sino que mi condición me impide desarrollar esa que yo quisiera hacer. Queda claro. Es igual lo que ocurre con una persona que tiene, por ejemplo, un problema de epilepsia, no puede manejar un avión. Queda claro que para usted... Hay limitaciones. Entonces el homosexual tiene limitaciones por su propia condición, no porque se esté atentando su condición de ser humano, de ninguna manera. Ok, para usted me queda clarísimo que es una enfermedad. George, ¿se ha comprobado, alguien ha podido determinar que es cierto lo que dice el doctor Flores? Porque hace un rato hablábamos justamente de que la OMS y otras importantes entidades dedicadas a la salud, ninguna ha salido a decir sí, es una enfermedad, un mal, porque tiene que ver con una cuestión cromosómica y el ADN, no. Más bien lo que dicen es lo contrario, ¿no? Que esto no es una enfermedad, ya esto está así desde 1990, y que hay que tener cuidado con estas cuestiones discriminatorias. Me llama la atención algo que coloca el doctor sobre la niñez. Y es importante que los niños crezcan con la realidad, crezcan sin violencia y de cara a que no exista discriminación. Y desafortunadamente algunas posturas en muchas familias les llevan este mensaje de violencia y de discriminar y sancionar al diferente, y los niños crecen así. Entonces, cuando un niño se expone a la realidad, al amor y a los valores que una familia homoparental, heteroparental o cualquiera le puede trasladar, las cosas van a ser distintas. Tendremos un Perú menos homofóbico, menos violento, menos racista. Sí, porque si finalmente estamos hablando de niños que deben ser criados, y es la idea que todos tenemos ahora en pleno siglo XXI, en un mundo mucho más abierto, mucho más libre, y donde se conozca desde muy pequeños qué es lo que hay al lado tuyo para evitar prejuicios y discriminación, qué mejor que un niño, ¿no?, que sepa desde pequeñito que así como tal persona no puede venir a tocarte, y así como esto está bien o esto está mal, que así como tal niño tiene un papá y una mamá, hay otro niño que tiene dos papás, hay otra niña que tiene dos mamás, y todos tienen los mismos derechos y todos podemos vivir felices en un mundo. Sí, puede sonar utopía, ¿me entiendes?, o al fin del cuento de hadas, pero ¿no sería, digamos, lindo, rico, doctor? Seguramente que sí, no me opongo para nada para esa utopía, ese ideal. Pero usted dice que es una enfermedad, ¿cómo no se va a poner? Pero hay enfermedades, la enfermedad no es estigma. ¿Desde cuándo la enfermedad es un estigma o una minusvalía? Para nada. Por lo tanto, sí podrían adoptar, entonces. No, pues es que la es como que un diabético entonces no pueda tener un hijo. ¿Por qué? Un diabético puede ser un gran papá o una persona, caramba. No, son cosas diferentes. Acá no se trata de restringir derechos, sino ubicar a las cosas en su medio justo. Entonces, a mi manera de entender, una pareja de personas del mismo sexo
no va a dar como resultado unos niños sanos. Ese es el problema. Pero todos los derechos de los homosexuales, yo aprecio mucho, tengo amigos homosexuales, no tengo ningún problema, sino en este caso específico, la ciencia ha determinado que estas personas no están en condiciones de desarrollar niños sanos. Ese es el asunto nada más. No tiene nada que ver con los derechos ni humanos, ni nada por el estilo, ni con la discriminación. No se está discriminando a nadie. En todo caso, se está protegiendo al niño. George, ¿crees que, digamos, en posturas radicales como las que pueda tener el doctor Flores, hay quizás detrás una presión política, religiosa? Totalmente, ¿no? El hecho de mirar esta cuestión de yo respeto mucho, pero se basa justamente en que aquí hablamos de evidencia y lo que dicen los organismos internacionales. Sin embargo, el hecho de citar estudios que no tienen, digamos, un asidero, que puedan determinar que existe efectivamente una enfermedad demostrada o alguna conclusión que el doctor cita, entonces hace que no se pueda, pues, dialogar y tener algún punto en común respecto a esto. Entonces, más allá de esto, es citarse en cómo nuestra experiencia pasa con conclusiones reales, que es decir, tenemos niñas y niños que crecen distinto y que merecen también amor y afecto. Claro que sí, me quedo con eso. Les agradezco a los dos por haber estado aquí. Como decía el doctor Flores, este es un tema que se podría debatir. Sí, es muy polémico. Durante varias horas. No hay respuestas certeras hasta ahora. Yo les prometo invitarlos próximamente para seguir con este asunto porque es recontra interesante. Y imagínense, si aquí tenemos posiciones encontradas, no se imaginan lo que es el Twitter. Me están diciendo de todos. Algunos están a punto de a ti y a mí, George, crearnos un monumento. Y otros le quieren hacer un monumento al doctor Flores y a nosotros tirarnos 4 botellas en la cabeza. Bueno, no a la violencia, señores, sobre todo, sí a los puntos de vista encontrados, a las posiciones diferentes, pero no a la violencia, porque así no vamos a llegar a nada y si nos matan no vamos a poder seguir polemizando. Así que muchísimas gracias nuevamente, yo me voy a una pausa comercial y al regresar voy a conversar con la popular gata, la actriz Patricia Alquinta, que ha llegado al Perú, ella vive en Miami hace muchísimo tiempo, tiene un montón de planes, un montón de proyectos y está más regia que nunca. Regresamos.